Muy buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de la mañana. Hágame un favor, si no tiene su hojita, pase con ella, pase por ella, no con ella. Pase por ella. Ahí tenemos un hermano nuevo ahí en la puerta. No sé si ayúdeme a darle la bienvenida. Es un hermano de lentes que está ahí en la puerta. Sí, él es la primera vez que nos visita como en un año. Puede pasar con él por su hojita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque has sido demasiado bueno y paciente con nosotros esta semana y nos has traído aquí. Te pedimos, Señor, de todo corazón que bendigas la clase, bendigas el culto en general y que pueda ser de beneficio a nuestro corazón. A mí ayúdame, Señor. Limpia mis labios y ayúdame a explicarlo lo mejor posible con el propósito de beneficiar a tu iglesia. Te amamos, Señor. Te amamos y por eso estamos aquí. Gracias por mis hermanos que están aquí. Oramos por Cristo y en Cristo. Amén. Bien, una vez más, mis hermanos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase matutina. Esta es nuestra clase número 4 acerca de la expiación limitada. Vamos por favor ahí a su hojita. Voy a necesitar su atención y que me ayuden a analizar estos versículos que vamos a estar leyendo. Son muy importantes en cuanto a lo que es la expiación. En la hojita, primer párrafo dice: esta es nuestra cuarta enseñanza acerca de la expiación limitada, la cual afirma, ¿qué es eso? ¿Qué es expiación limitada? Afirma que Cristo murió por los suyos, a diferencia de los universalistas que dicen que Cristo murió por todo el mundo, por todos y cada uno de los hombres. A diferencia de los provisionistas, esto no lo había dicho, pero los provisionistas dicen que Jesús proveyó para todo el mundo, pero solo los que creen pueden tomarlo, los provisionistas. Y estamos nosotros que decimos que Jesús murió por los suyos, porque verdaderamente pagó por ellos. Lo que hizo verdaderamente tiene un valor, y cuando Él daba su vida en la cruz, daba su vida precisamente por aquellos que Dios le dio desde la eternidad, aquellos que fueron predestinados por gracia desde la eternidad. Y decía el pastor Sugel, el amor del arminianismo parece que es más grande, pero al final de cuentas no es lo suficiente para verdaderamente salvar a alguien. El amor que nosotros decimos y exaltamos es el sacrificio de Jesús, por quién es Él, qué hizo. Recuerden, los arminianos dicen que nosotros limitamos el alcance, pero de cierta manera ellos limitan el poder. Nosotros decimos que fue específicamente por los suyos que Él dio su vida. Y lo decimos porque creemos que lo vemos en las Escrituras. Y hoy, precisamente, vamos a ver esos versículos que dicen Dios o Jesús murió por el mundo, y por donde dice mundo y donde dice todos. Eso es lo que vamos a estar tratando hoy, ¿sí? Vamos entonces al primer párrafo. Esta es nuestra cuarta enseñanza acerca de la expiación limitada, la cual afirma que Cristo murió por los suyos. Contestando a las preguntas que nos hicimos, ¿quién murió? ¿Qué logró? ¿Y quiénes se benefician? Afirmamos que Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios. Afirmamos que en Cristo se unen los tres oficios principales del antiguo Israel. ¿Cuáles son los tres oficios, hermanos? Rey, ¿sí? Sacerdote, profeta y rey. Es la primera vez que en la historia se unen esos tres oficios en una sola persona, y eso fue profetizado. El Mesías sería todo eso, rey, sacerdote y profeta.
Pero no solo eso, hermanos, sino que afirmamos que Cristo, como nuestro sacerdote, es nuestro sacerdote, nuestro sacrificio y nuestro intercesor. Esa fue nuestra clase pasada. Él es intercesor. Como intercesor, ¿se acuerdan que vimos Juan 17? Él no ora por todo el mundo. No sé si recuerdan que decía específicamente, no oro por el mundo, oro por ellos, por los que me diste. Porque un intercesor eso hace, intercede por un pueblo específico. ¿Sí? Por favor, traten de repasar todas estas clases porque las llevan un hilo y llevan un porqué. Las vamos dando como las vamos dando. Él no ora por todo el mundo, sino por aquellos que el Padre le dio desde la eternidad. Y así se presenta continuamente. ¿Se acuerdan? No solo fue aquella vez, Él está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos hoy. Es por eso que nosotros no caemos de la fe, porque Él ora por ti, ora por mí. Por aquellos que el Padre le dio desde la eternidad y así se presenta continuamente por los suyos. Para finalizar el tema de la expiación, creo necesario que veamos algunos versos de la palabra que dicen que Jesús se dio por todo el mundo y por todos. Aquí está el problema. Cuando tú lees la Biblia y vas en versos como Juan 3:16 y otros más, tú lees de manera general, se dio por el mundo. Y en tu mente dices, mundo. Mundo significa mundo. Y todo significa todos. Entonces, mi trabajo hoy es tratar de explicar lo mejor posible que mundo no siempre es mundo y todos no siempre es todos. Y si lo logramos entender y ver, podremos comprender un poquito mejor la expiación limitada, ¿sí? Porque es importante, si nosotros nos decimos sola escritura, debemos de sacar nuestras conclusiones de la escritura. Y si dice mundo, tenemos que lidiar con eso. No podemos hacernos de la vista gorda porque pertenecemos a una tradición. ¿Sí me explico? Si la tradición es reformada, expiación limitada, pero yo veo que dice mundo, entonces tengo que ver. Porque mi trabajo y mi compromiso no es con la tradición reformada, sino con la palabra en última instancia. Si yo logro ver que el arminiano o el provisionista o el universalista tiene razón, tengo que cambiar mi perspectiva reformada. Tengo que, porque la Biblia está por encima. Pero si logro ver que hay una explicación coherente, correcta y es verdadera, que yo creo que con las cosas que ya hemos visto es muy claro que Él murió por los suyos, de todos modos tenemos esos versos de donde dice mundo y todos con los cuales debemos de tratar. Vamos a eso. Para finalizar el tema de la expiación, creo necesario que veamos algunos versos de la palabra que dicen mundo y todos, con la intención de ver si realmente mundo y todos significa lo que pensamos. Así que trataremos de explicarlo lo mejor posible. Mundo. Para comenzar quisiera decirles lo que John Owen comenta. John Owen fue un puritano que vivió en el siglo XVII, una persona muy preparada, que se dedicó 8 años a estudiar específicamente la expiación limitada. Más o menos 8 años, y después de esos 8 años de revisión, escribió su libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Entonces, tomé mucho de John Owen para alimentarme y tratar de comprender estos textos. John Owen comenta acerca de mundo. Vean esto, por favor. La palabra mundo es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres. ¿Se explica? A veces, déjamelo puesto, mija.
A veces la Biblia dice mundo, pero realmente no dice mundo en el sentido que nosotros lo entendemos, sino dice mundo refiriéndose sí a muchas personas, pero no todas. Vean otra vez lo que dice Owen. La palabra mundo es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres. Entonces, no puede ser un argumento que siempre tiene que significar todos los hombres sin excepción. Es decir, cuando la Biblia utiliza mundo, la palabra mundo no siempre es mundo, como tú y yo lo entendemos. Ahora, eso dice Owen, pero ¿qué dice la Biblia? Y cómo lo entendemos. Para ello, he dado algunos versículos que se utilizan de esa manera. Veamos este slide, pónmelo, mija, los versículos, y después vamos a ver verso por verso. Esto le pedí a Raquel que lo pusiera para que lo tengan los que ven el video. Estos versículos utilizan la palabra mundo y no significa todo el mundo. Ahora vamos a tratar de leerlos de uno en uno. Romanos 1:8, por favor. En primer lugar, Pablo está escribiendo la carta, ¿no?, a los de Roma en el 58-59. Y dice esto: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Debemos de preguntarnos, ¿realmente todo el mundo escuchaba en ese tiempo de la iglesia de Roma, de la fe de la iglesia de Roma? No, hermanos. Muchas de las veces mundo en el contexto del imperio era que por todo el imperio romano se escuchaba de los creyentes de Roma, o alrededor de los cristianos se escuchaba de la fe de los integrantes de Roma. ¿Qué es lo que dice Owen? Mundo no siempre significa todo el mundo, sino que a veces es menos, pero se utiliza mundo para hacer una expresión de que no está en un cierto lugar, en una locación nada más, sino que en diferentes lugares se escucha. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios porque por todo el mundo se escucha de su fe. Y eso es obvio que no. A México ni siquiera había sido descubierto. América. El evangelio estaba concentrado en el área de Palestina y Canaán y el imperio romano. Entonces, vemos que mundo no siempre significa mundo. Otro más. Este es Reina Valera, porque la Biblia de las Américas lo acomoda por lo mismo, porque se dio cuenta. Vean Lucas 2:1 en Reina Valera. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Ya vieron eso? Que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué es empadronado? Que iba a haber un censo. Entonces vamos a lo mismo, tía. Realmente no es un censo en el mundo entero, sino en el imperio romano. Lo mismo que si lo juntas un poco con lo de Pablo, por todo el mundo se escucha de su fe. Están hablando del imperio romano y les aseguro que no todos habían oído de la fe de los romanos, pero es una forma de explicarlo. Entonces Owen dice, no siempre que se usa mundo es todo el mundo. El todo el mundo como nosotros pensamos que es todo el mundo. Ahora, pensemos en lo que Jesús dijo en Juan 17, yo no oro por el mundo. Ahí también tendríamos, si seguimos la regla, entonces ahí también tenemos que hacerlo universal. Él no ora por nadie. No sé si me explico. No oro por el mundo. Entonces decimos, si no ora por el mundo, obviamente cuando él dice no ora por el mundo, hay un contraste, porque dice, pero oro por los que me diste. Y ahí se ve la división. Y la mayoría de las veces, mis hermanos, mundo en el Antiguo Testamento y algunas partes en el Nuevo, y no me quiero meter a eso porque incluso a mí me falta mucho para entenderlo en el griego y en el hebreo. Mundo se puede traducir como el mundo conocido o mundo habitable.
Incluso muchas de las veces mundo era donde estaban las 12 tribus nada más. ¿Sí? Tenemos que entender, están escribiendo, aunque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra a los seres humanos, están escribiéndola, por eso utilizan ese lenguaje. Entonces, vimos que en Romanos 1, mundo no siempre significa todo el mundo. Vimos en Romanos 1:8, por todo el mundo se escucha de su fe. Vimos en Lucas 2:1, Augusto pidió un censo para todo el mundo. Ahora vean en su Biblia de las Américas, Lucas 2:1, en la Biblia de las Américas, no sé si lo puedan poner ahí arriba, si no lo leemos acá. En Reina Valera decía un censo en todo el mundo, pero la Nueva Biblia de las Américas, como ya tiene un poquito más de crítica textual, acomoda esa traducción. Vean lo que dice ahí. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, y aún así no es todo el mundo habitado si lo queremos hablar de manera universal, sino estaban hablando del imperio. ¿Sí? ¿Sí ven por dónde voy? Y no es que no estoy forzando mi interpretación reformada al texto, es que es así. No, que Dios me libre de querer forzarlo, porque mi compromiso es con Él, no con la tradición reformada. Pero si veo que es cierto, aunque emocionalmente, como lo dije en la primera exponencia ¿se dice exponencia? De expiación limitada, es un tema sentimental. Pero cuando vas a leer la Escritura y lo vas a leer bien, te das cuenta que, como Pablo, me duele que mis parientes no crean, pero Dios no falló. No todo Israel es Israel. Las dos realidades. Pablo le dolía emocionalmente y a la vez no decía, pero es que ellos solamente, sino decía, pero detrás de todo, Dios no ha fallado. No todo Israel es Israel. Lucas 2:1, entonces un censo en todo el mundo. Juan 1:10, vean lo que dice, hermanos. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Tenemos que comprender que hubo muchos que lo conocieron, en el sentido de amarle como sus discípulos. No podemos decir que el mundo no lo conoció porque hubo muchos que lo conocieron a Jesús y muchos antes también conocieron a Yahvé, como Moisés y los demás. Juan 8:26. Jesús aquí está hablando con los judíos. Si ustedes quieren leer todo el contexto, Él está hablando con un grupo especial que está ahí, que lo están escuchando y dice esto: tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, le dice a los judíos, pero aquel que me envió es veraz y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Pero realmente cuando dice estas digo al mundo es que se está refiriendo a las personas que lo están oyendo en el momento. Pero está hablando de a todas estas personas que me están escuchando. Juan 12:19, hermanos. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada. Vean lo que dicen los fariseos. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Todo el mundo se había ido tras él. Sí, los fariseos no estaban yendo tras él. No sé si me explico. Hay un contraste. Los fariseos no estaban yendo. ¿Pero qué están diciendo? Todo el mundo se fue tras él. Pero no es todo el mundo. Hay una expresión. El trabajo del exégeta, el trabajo del pastor y el trabajo del estudiante bíblico es entender estas cosas. Una lectura escueta, ¿se dice? Una lectura por encimita. Dice todo el mundo, pues dices todo el mundo. Pero cuando vas metiéndote y desmoronando un poco más los versículos, te das cuenta que ese emocionalismo de todo el mundo no es todo el mundo. Pero hay un sentimiento, hermanos, que choca cuando te das cuenta que Jesús murió por los suyos. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Dice, el mundo, miren, sabemos que somos de Dios. Otra vez, hay un grupo. Sabemos que somos de Dios. Dice Juan, ¿a quién? A los creyentes. Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Otra vez.
Ahí está diciendo el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero hay unos creyentes que no. Sí, no sé si me explico. La primera parte ya quita a unas personas. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que ese mundo entero no está bajo el maligno en plenitud porque hay unos que son de Dios. Colosenses 1, 3 al 6, similar a lo que Pablo habló con los romanos. Colosenses 1, 3 al 6. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, dice. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Una vez más, en todo el mundo, pero no es todo el mundo. Con estos versos que ya leímos, volvamos a leer la explicación de Owen en cuanto a mundo. John Owen comenta, mundo, la palabra mundo es usada a veces con un significado que es menos que todos los hombres. Y creo que eso lo acabamos de ver en todos los versos. ¿Sí? Ok. Ahora veamos la palabra todos. Ya vimos mundo, ahora veamos la palabra todos. John Owen comenta, y esto es, pues todo digo que es importante, pero es importante. Vean cómo lo pone Owen. Todos. El uso normal de esta palabra tiene dos significados. La palabra puede significar el número total de un grupo o los de cada tipo o clase, cierto tipo de personas. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita que todos me están escuchando y eso no significa que los jarabitos del Smoke Shop me están escuchando. ¿Quiénes son esos todos? Ustedes y los que están poniendo atención. Hay otros que están pensando, no sé en qué estén pensando, o en el teléfono. Ya están pensando en el mundo, en el mundo, porque de ayer fueron al mundo. Hermanos, Owen entonces dice esto, muchachos, yo sé que esto, Berito, tenemos que estudiar más, tenemos que meternos más. En vez de leer la Biblia por encima, empezamos a verdaderamente hacerle preguntas al texto. Si tú dices todos, ¿qué es todos? ¿Sí? Y es mi trabajo como su pastor tratar de hacer eso para ustedes. Pastor Paul Washer decía, pastor, tú tienes que desenterrar las pepitas de la palabra y los domingos, cuando tu iglesia llegue, decirles esto es para comer. Ellos están teniendo, no son pastores, no son teólogos, no son ministros, muchos de ellos. Ellos están en sus trabajos, están atendiendo a sus familias. Tu trabajo es que cuando ellos se presentan el domingo les des de comer. Y este es el trabajo, hermanos, parte de eso. Todos entonces puede significar un número de un grupo o los de cada tipo. Veamos esas partes en donde habla la Biblia de todos. Juan 12:32, por favor. Bueno, véanlos ahí, Juan 12:32, Hechos 2:17, Romanos 5:17, Primera de Timoteo 2:1-6, Segunda de Juan 2:1. Ahora veamos eso de todos. Juan 12:32 dice, Jesús dice esto, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Otra vez, ¿todos? No, obviamente no. No todos están yendo a él. Y esta es una referencia a aquella vez cuando Moisés levantó una serpiente de bronce para que el que la viera fuera curado de las mordidas de la serpiente. Atraeré a todos a mí, pero realmente no todos vinieron ni en aquel tiempo, ni antes, ni hoy. Pero eso no quiere decir que no muchos estemos yendo a él. Entonces, ese todos no siempre es todos, sino
Lo debemos de ver a la luz de esa elección desde antes de la fundación del mundo por gracia. Y eso, hermanos, eso es eficaz. Llegaremos. Todos vendrán a mí. Pero ¿quiénes todos? Vean después Hechos 2:17. Hechos 2:17, vean. Derramaré mi espíritu. Hechos 2:17. Y sucederá que en los últimos días, y Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne es toda carne, hermanos. Cada uno de las personas, no. Si eso sucediera, todos serían salvos porque tendrían un nuevo corazón. Vean lo que dice. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Pero verdaderamente ese toda carne no es cada ser humano, sino un grupo que el Señor ha decidido de derramar su espíritu sobre ellos. Y era una parte del cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel, que en los días del Mesías derramaría su espíritu. Y eso sucedió específicamente en el Pentecostés, en Hechos 2. Y Pedro dice, ven lo que está pasando. Y ese derrame fue sobre 120 personas, primordialmente, no toda carne. Todos, mundo, no siempre es todo el mundo y cada uno. Todos no es todos, sino puede ser todos de un grupo o todos de todo tipo de persona. Romanos 5:17, en Romanos 5:17 se explica bien. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Vean quiénes reinarán en vida: los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Hay un grupo de personas que reciben, y no está diciendo que tú lo recibiste en última instancia, sino que se te da el don de la justicia y la gracia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida me lo dejas ahí tantito, hijo, para todos los hombres. Aquí estamos viendo otra vez eso, todos. Y todos es todos, todos es todos. Miren, hermanos, pareciera aquí que todos estamos caídos, pero por Cristo todos estamos levantados. Pareciera que todos murieron en Adán y todos son resucitados en Cristo. Pero entonces tenemos que hacer un trabajo de teología que Pablo mismo nos explica después. Si dijéramos todos, todos estamos condenados y todos estamos resucitados, porque Cristo verdaderamente pagó. Pero los siguientes versos nos ayudan a ver que ese todos no es todos. Miren, el 19, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre ahora ya vieron que no dice todos, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí mismo nos da la explicación. Y creo que con lo que dice Owen tiene mucho sentido. Todos no siempre son todos, sino puede ser un grupo específico. Todos, pero de ese grupo. Otro más. Primera de Timoteo 2:4. Este es un verso utilizado muchísimo por los arminianos. Primera de Timoteo 2:4, vean. El cual quiere se refiere a Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta que si tú estás leyendo dice todos y tú dices, ahí está diciendo que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento? Todos. Entonces, el arminiano utilizaría esto para decir, ¿te das cuenta que la Biblia dice todos y tú, calvinista, estás diciendo que no? ¿Estás torciendo la Biblia, te dicen? Entonces, debemos de preguntarnos una vez más, ¿todos es todos? Primero estamos hablando de la voluntad de Dios, el cual quiere. Y podríamos hacer una diferencia entre su voluntad decretiva y preceptiva, pero no me voy a meter ahí. Definamos todos. Todos. Y Owen decía, todos puede ser todos los de un grupo o todos que todo tipo de persona.
sí, sí, pero aún así, sí, porque todos nacemos bajo el estado de Adán, pero aún así en la elección estamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero ningún creyente va a ser salvo si no confesó a Cristo Jesús. Y si confesó a Cristo Jesús es porque había una elección desde antes de la fundación del mundo. O sea, sí hay una universalidad de nuestro estado de cómo nacemos. Nacemos como hijos de Adán. Pero aún un bebé que no tiene la capacidad de responder podría ser salvo por la misma gracia que Dios le otorga en Cristo Jesús, porque es por gracia. Pero eso es hablando de un bebé, pero todos los que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, confesaremos fe. Cuando confesamos fe, ahí está nuestra justificación delante del Padre. Entonces, hablando de la universalidad del pecado, todos nacemos en Adán y condenados. Es por eso que hace falta el Evangelio. Y cuando el Evangelio viene a nuestro corazón, nosotros contestamos por nuestra elección. Volvamos a 1 Timoteo 2:4. Pónmelo otra vez, digo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo, o le está diciendo a Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, muchísimos arminianos dicen, ¿te das cuenta, calvinista, que tú estás queriendo torcer lo que la palabra dice cuando dice claramente que Dios quiere que todos sean salvos? Entonces nosotros volvemos a preguntar, ¿todos quiénes? ¿Todos quiénes? Entonces creo que el mismo contexto nos dice lo que Owen decía, ¿todos de un cierto grupo o todos de todo tipo de persona? Lo que estaba pasando en ese momento, mis hermanos, alrededor de la carta de Timoteo, es que había un cierto desprecio de los creyentes hacia los emperadores y reyes. ¿Están acá conmigo? Había una persecución. Nerón se puso al frente, había persecuciones, los judíos perseguían a los cristianos. Entonces, algunos hermanos tenían una cierta actitud en contra de las autoridades, porque los perseguían, en contra de los reyes. Entonces, creo que esta parte de Timoteo se puede entender como que el Señor quiere que todos. Ese todos es que no importa tu estatus, no importa que seas gobernador, no importa que seas rey, no importa que seas una persona de bajos recursos, Dios quiere que todos, en ese sentido, sean salvos. ¿Por qué lo creemos? Porque precisamente lo dice en el verso 1 y 2. Ahora sí ponme todos los versos, hijo, del 1 al 6. Miren, exhorto pues ante todo que hagan plegarias, oraciones, peticiones de gracias por todos los hombres. Entonces otra vez volvemos a ese todos, pero el versículo 2 nos dice que todos, vean, por los reyes y por los que están en autoridad. Ya nos está diciendo a qué se refiere con ese todos. Había un cierto desprecio de algunos hermanos que podían decir, no, el rey que es un despiadado con nosotros, no. Y Pablo le dice a Timoteo, todos. No todos, sino en este caso entra lo que dice Owen en la segunda parte, todo tipo de persona. No importa que sea rey, no importa que sea mendigo, no importa que sea una persona promedio, puede venir al evangelio. Por estos versos es que creemos que ese todos es eso, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Todos, y dijo reyes y personas en autoridad. Después dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Volvemos a esa exclusividad de que hay un solo mediador, un solo, no hay otra forma de ser salvos. Repito, si es que alguien me dice que otras personas que no oyeron del evangelio pudieron ser salvos de otra forma, entonces Cristo no era tan necesario. Había otra forma. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre.
quien se dio a sí mismo en rescate por todos, otra vez más, todos, pero ¿qué todos? En este sentido sí creemos que por lo que dice el verso 2, sí se refiere a todos de todo tipo de persona, en autoridad, en gobierno, etcétera, porque había un cierto problema por la persecución a los cristianos. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1-2. Yo les digo, hermanos, yo tuve problemitas con esta doctrina de la expiación limitada. ¿En qué sentido? Emocional. Yo no estoy aquí como que, no pasé, no, hermanos. Yo pasé por todo un proceso de aceptación hasta que me tuve que rendir. Me rendí a lo que vi, a lo que escuché, a lo que leí, a lo que estudié. Me rendí. Y cuesta trabajo. No crean que estoy aquí como... Y uno de los versos que más me costaba era por lo que dice. Pero después de entender todos y mundo, me doy cuenta de eso. Miren ahora sí lo que dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí él está escribiendo a creyentes. Ahora vean esto. Jesús, él mismo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, yo decía, le está escribiendo a creyentes. Y a los creyentes le dice, no solo los nuestros, sino los del mundo. Todos los demás versos ya vieron, ¿no? Estamos viendo que mundo no siempre es mundo y todos no siempre es todos. Pero en yo sí tenía ese problema. Y bueno, estudiando un poquito de la historia de la iglesia y estudiando un poquito el contexto en el que se escribe la carta, primero debemos entender que Juan fue un apóstol. Juan, Pedro y Santiago, me parece, fueron apóstoles que se dedicaron mucho, si no es que casi todo su ministerio, a los judíos, creyentes. Entonces, quiero que vean lo que dice Gálatas 2:9 rápidamente para entender esto. Gálatas 2:9. Vean lo que dice. Al reconocer la gracia que se me había dado, ese es Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, Pablo otra vez, a mí y a Bernabé, la diestra del compañerismo para que, dice Bernabé y Pablo, nos fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. ¿Quiénes iban a los judíos? Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, Juan, hermanos, pastoreó mucho a los judíos creyentes. Entonces eso me ayudó a entender un poco más el de nosotros y el mundo. Pero no solamente eso, Juan se enfrentó contra un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos era un grupo de personas que se decían con más autoridad que incluso los apóstoles mismos. Decían que ellos, a través de una cierta experiencia espiritual, tenían más poder que los apóstoles y tenían mejores revelaciones que los apóstoles, e incluso que ellos tenían escritos secretos de Jesús. Entonces Juan, en esta parte de su primera carta, quiere confrontar a las dos posturas. Los judíos creían que eran los únicos por los cuales el Mesías iba a llegar y pagar. Y por otro lado, los gnósticos también decían que ellos eran los únicos que tenían revelación especial a través de un éxtasis espiritual. Entonces, lo que yo creo y muchos creemos que Juan está queriendo decir es hacer ese énfasis a los hermanos judíos primordialmente. Él pagó, es la propiciación, y recuerden que propiciación es calmar la ira. Él es el que calma la ira, no solo con nosotros. ¿Y quiénes nosotros están recibiendo la carta? Mayormente judíos, sino del mundo entero, para que entendieran que no eran solo ellos, sino todo tipo de persona, en todo lugar, que escuche el evangelio. Vean lo que dice John Owen acerca de este texto. Recuerden que los judíos eran hostiles con los gentiles
y sostenían la opinión de que solamente su nación era el pueblo de Dios. ¿Qué podría ser más natural que el énfasis que Juan hace sobre la muerte de Cristo, no solo por los creyentes judíos, sino también por los creyentes de todo el mundo? Juan fue en especial un apóstol a los judíos. Entonces, esto me hace comprender un poco mejor, mis hermanos, esto, que primero entendamos que propiciación es calmar la ira. Si decimos que es por todo el mundo, la ira está calmada ante todo el mundo. Por ende, no puede haber una persona que vaya al infierno, porque se pagó por ella, se propició por ella. El arminiano puede decir, no, lo que pasa es que tiene que aceptar a Jesús. ¿Y qué de los que nunca oyeron ni escucharán? Volvemos al mismo problema. Y no podemos decir que hay otro camino, mis hermanos. Entonces, creo que la forma de explicar Él es la propiciación por nuestros pecados y del mundo es dos, que era principalmente una iglesia judía, y les decía, no solo son ustedes, sino el mundo, y también para atacar a los gnósticos, que creían que Jesús no había venido en carne. Por eso también dice, todo el que niegue que Jesús ha venido en carne es anticristo. Los gnósticos, un movimiento que decía que Jesús fue un fantasma, porque la carne es principalmente mala. Ahora, segunda de Pedro 3:9, leámoslo por favor, acerca de lo de todos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para, ¿con quién, hermanos? Con ustedes. ¿Y quién serían los recipientes de la carta? Creyentes. Sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Una vez más, tenemos que definir quién es nadie y quién es todos y quién es ustedes. Creo que ahí mismo nos da la respuesta de quién es todos y quién es nadie. No digo quién es, sino quién es. ¿Sí? Ahí mismo. Pero ahí mismo nos da. Y con todo lo que hemos estado hablando de eso de todos, que todos no siempre es todos, y mundo no siempre es mundo, con todo lo que ya les dije, creo que podemos interpretar y hacer una exégesis de este texto, tan solo de ese versículo. Primero dice ustedes, creyentes, y luego dice, ¿cómo decía? Ustedes, nadie, ¿quién nadie? Y luego todos, ¿quién todos? De ahí mismo, de ese verso podríamos decir que se refiere a los creyentes, que todos los creyentes vengan al arrepentimiento. Es decir, todos aquellos que son elegidos por Dios. Pero para poder soportar un poquito más la idea, veamos unos cuantos versos más. Primera de Pedro 1, del 1 al 4, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y todos esos. Vean lo que dice al último. ¿Qué dice? Elegidos, hermanos. O sea que hay un grupo, Mari, al cual se le está mandando la primera carta. Y esa primera carta es para los elegidos. Yo sé que esto es o puede ser emocionalmente shock. Elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Ahora vean lo que decíamos. Somos elegidos en la eternidad, pero se muestra en nuestra vida por lo que dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes, elegidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, vean, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta fue la primera carta que les mandó. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué, hermanos?
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Una vez más, una elección con un propósito. Elegidos para creer, elegidos para obedecer, elegidos para anunciar su luz admirable. Ahora sí, 2 de Pedro 1, 3 y 4. Todo esto es para que entendamos quiénes son los todos vengan al arrepentimiento y nadie se pierda. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto es impresionante, partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Otra vez mundo, pero hay un grupo que ha sido escapado. Es capítulo 3, verso del 1 al 3. Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo. Segunda carta. Los primeros eran los elegidos, ustedes, Dios les ha dado. Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan que en los últimos días vendrán burladores. Aquí hay un tipo de personas, burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Hay un tipo de personas, burladores y su sarcasmo. Ok, entonces vean que hay un grupo de personas que vendrán que son burladores por su sarcasmo. Hay un grupo de personas que se burla de Cristo y que se burla de Dios. Vean lo que dice después en el verso 8, ahí mismo. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. ¿Con quién, hermanos? Con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Con quién es paciente? Con ustedes, pero hay otro grupo que son burladores. Hay una división de grupos. Yo les digo que con solo se entendía todo, pero quise que vieran desde el capítulo 1 que hay un énfasis. Ustedes, elegidos, escogidos, que nadie perezca. ¿Quién? Nadie, hermanos. Sus amados que seguimos hasta hoy viniendo a Él, porque nos amó. Creo que es la mejor forma de entender segunda de Pedro 3:9. Que nadie perezca. ¿Quién? Nadie. Que todos vengan al arrepentimiento. Y por otro lado tenemos en unos versos anteriores, hay burladores y personas que están en contra de Cristo. Versos donde se ve que Dios no permite que algunos escuchen el Evangelio. Salmo 147, Mateo 11, Marcos 4 y Hechos 16. Ponme Salmo 147, mi hijo. Dios declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel, y solo Israel. Dice después, no ha hecho así con ninguna otra nación. Con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Y lo que me llama la atención es que el salmista termina con un aleluya. Un aleluya que Dios ha declarado sus enseñanzas a su pueblo y no a los demás. Yo no sé, hermanos. Yo les digo que es emocionalmente un shock, porque estamos mal educados. Mateo 11, 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre. Ojo, otra vez Jesús está levantando una oración y una exaltación. ¿Por qué? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Alrededor de lo que está sucediendo ahí es que Jesús estaba hablando en parábolas, los misterios del reino, y los fariseos no le entendían. Y él dice, te alabo, porque lo ocultaste. Y vean lo que dice después, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Versos fuertes, hermanos. Marcos 4:10. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Otra vez, Jesús hablaba en parábolas y no le entendía a la gente. Ni los discípulos le entendían. Entonces ellos tenían que venir después a decirle, ¿qué querías decir con eso? Vean, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿A quién? A sus discípulos, a ustedes. Les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. A ustedes se les ha dado los misterios del reino y a ellos se les habla en parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, no sea que se conviertan y los perdone. Hechos 16:6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Pero ¿qué no debemos ir a todo el mundo? Y Dios quiere que todos se salven. Y el Espíritu les prohibió pasar ahí. Por lo menos en esa idita. Les prohibió, hermanos. Si contrastamos con lo que decía Pedro, Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, ¿por qué ponerles un límite? No vayan ahí. No vayan ahí, o no por lo menos ahora. Son versículos en donde, y hay otros más, en donde dice directamente que Dios tiene su revelación especial para sus amados. No que no ame a todo el mundo, ama al mundo en general, vimos su bondad, su amor general, pero ama a sus amados en especial, tanto que dio a su Hijo por ellos. Versos que dicen por quién murió Jesús, porque tenemos versículos que dicen directamente por quién murió. Cuando estudiamos mundo y todos, ya vimos que mundo no siempre es mundo y todos no siempre es todos, pero hay versos que dicen específicamente por quién sí murió Él. Vean, está en Mateo, en Juan, en Hechos, en Romanos, en Efesios y en Hebreos. Tratemos de leerlos rápido, mis hermanos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. Y alguien podría decir, pastor, eso habla de Israel. Pero aquí el evangelista Mateo nos está dando un hecho histórico. Después Pablo nos da un hecho teológico. ¿Quién es su pueblo? Vean lo que dice el siguiente verso, hijo, de Gálatas creo era. Él salvará a su pueblo. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación, un nuevo corazón. Vean. Y a los que andan conforme a esa regla del nuevo corazón, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El Israel de Dios somos todos nosotros. Entonces Jesús dio la vida por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El Israel de Dios. Juan 10:11-17. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahí lo dejo. Lean los demás ustedes. Da su vida por las ovejas. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia, las ovejas, su pueblo. Verso en Romanos 8:32-39, lo hemos leído muchas veces. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Está Pablo siendo muy enfático. Si dio a su Hijo por amor a ti, ¿cómo no te dará lo demás?
¿quién acusará? Por eso viene esa pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Él los escogió, si Él pagó por ellos? Dios es que los justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí enfatiza que no hay nadie que nos separe porque precisamente ha muerto por ti. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó ¿a quién, hermanos? A la iglesia y se dio Él mismo por ella. Hebreos 2:13. Otra vez dice Jesús, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo, dice Jesús, y los hijos que Dios me ha dado. Y todos estos versos, contrástalos con Juan 17, no oro por el mundo, sino por los que me diste. La expiación limitada es cierta, aunque choca en el corazón emocionalmente. Entonces, creo que a la mejor manera, estoy en la última parte de sus hojitas, creo que la mejor manera de entender los versos que utilizan mundo y todos debería ser como lo dice el apóstol Juan. Yo creo que hasta con este verso debíamos de estar toda la clase, pero miren, Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, vean esto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Entonces, aquí entendemos mundo y todos a través del filtro de lo que dice Juan. Amó a los suyos, pero esos suyos estaban en todo el mundo. Y habiéndolos, los amó hasta el fin. De esta forma también entendemos mundo y todos, Apocalipsis 5. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esto es, Brian, lo que creemos que dice segunda de Pedro, cuando dice todos. A toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Cuando dice mundo y dice todos, es que sus hijos y sus amados están en todo el mundo. Para finalizar la expiación limitada, los dejo con una bella frase del Dr. Sproul. El primer Adán le dijo a Dios, no me culpes a mí, culpa a mi mujer. El segundo Adán dijo, no culpes a mi novia, cúlpame a mí. Si tú eres creyente, Él te amó a ti. A ti. A ti. A ti.